Saludos, te habla María Sierra y en esta oportunidad vamos a estar ofreciendo recomendaciones al preparar lecciones virtuales en PowerPoint. Hay muchas herramientas para preparar lecciones virtuales o clases grabadas, sin embargo, PowerPoint es una herramienta de uso común para muchos maestros y estudiantes y es fácil de utilizar. Así que vamos a ver cuáles son esas recomendaciones al momento de prepararlo. Vamos a ver las recomendaciones en tres áreas principales. Número uno, dividir el contenido en pequeñas lecciones. Número dos, diseñar inteligentemente las diapositivas. Y número tres, tener en cuenta la accesibilidad. Se pueden incluir mini lecciones de 5 a 10 minutos para explicar los conceptos centrales. Esto es recomendable para aquellas ideas que son importantes en el curso y que quizás el estudiante tenga que repasar una y otra vez. Podemos preparar lecciones pequeñas, incluso de 1 o 2 minutos. Pero dependiendo del contenido de cada curso, podrían ser hasta 5 a 10 minutos. Lecciones de 20 a 30 minutos, por ejemplo, pueden prepararse para temas que sean más abarcadores y es preferible que si la lección dura más de esto, pues se dividan en 2 o más lecciones, porque eh, cuando tenemos lecciones muy largas, ya el estudiante de antemano, tan pronto ve el tiempo, se desanima. Así que también en términos de cómo le presentamos el contenido, esto es una recomendación importante y tampoco abrumamos al estudiante con demasiada información. Cuando hablamos de diseñar inteligentemente las diapositivas, estamos hablando de, por ejemplo, incluir hasta un máximo de 8 líneas de texto por cada diapositiva, porque a veces algunas diapositivas pueden tener demasiado texto y es difícil seguirlo. Así que esas diapositivas no deben tener más de 8, preferiblemente. Utilizar una letra de tamaño 28 o mayor, esto ustedes, como sabrán, algunas letras pues son más grandes que otras, el tipo de diseño que se utilice. Esto puede variar, pero en general 28, 32 es algo recomendable para que sea visible. ¿Ok? Resumir los conceptos importantes con diagramas o mapas conceptuales. A veces tenemos conceptos que involucran mucho texto, así que puede ser recomendable utilizar los mapas conceptuales para aumentar la comprensión y también evitamos tener tanto texto, aunque quizás podamos de forma complementaria tener alguna lectura adicional a la lección virtual. ¿Ok? Y también es importante incluir imágenes que ayuden a entender mejor los conceptos e ideas presentadas. No una imagen al azar, sino una imagen que esté relacionada con el contenido. Y en cuanto a la accesibilidad, debemos tener en cuenta que las letras recomendadas son las letras tipo sans serif o letras sin diseño. Hay algunas letras que son muy bonitas, pero que son difíciles de leer para algunos estudiantes. Y esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Porque tenemos que considerar que hay mucha variabilidad en nuestros estudiantes y también en nuestra población. Algunas de las letras sans serif quizás conocidas, la Century Gothic, la Arial, la Courbet, la Candara y otras que son comunes y a veces uno quiere utilizar letras que son un poquito distintas por aquello de que se vea bonita, pero es importante tener en cuenta que no tenga diseño. Y también incluir descripciones de las imágenes y diagramas. Esto lo podemos hacer tanto debajo de las imágenes como utilizando las opciones de accesibilidad de PowerPoint, que eso en otra oportunidad se puede hacer un video nada más de eso, ¿verdad? Porque hay varios pasitos que se pueden seguir. Estamos pensando en estudiantes que tengan, por ejemplo, una, un lector de pantalla y quieren acceder a la información, pues que también tengan oportunidad de saber qué imágenes se están incluyendo en esa presentación, si se las vamos a estar dando a ellos. En cuanto a la accesibilidad, también es importante que los títulos en PowerPoint sirvan para localizar fácilmente la información. Así que los títulos deben ser claros, cada diapositiva debe tener uno distinto y si es una continuación de la diapositiva anterior, como es el caso de este ejemplo que estamos dando ahora mismo, pues indicarlo de alguna manera en el título, poniéndole un número 2, poniéndole continuación o si de alguna manera se puede especificar qué es lo que trata esa diapositiva, pues mejor todavía. Y utilizar nombres completos en lugar de acrónimos o de siglas
Y si se tienen que utilizar las siglas, porque a veces hay un concepto que nosotros vamos a utilizar mucho y ya se conoce más por esa sigla, pues entonces en algún momento dado de la presentación antes se tiene que haber indicado qué significa esa sigla y de ahí en adelante pues entonces utilizarlo. Es una recomendación bastante común, pero muchas veces se nos olvida, especialmente cuando es vocabulario que se utiliza mucho, pero es importante incluirlo. Bien, finalmente, ya esto tiene que ver con recomendaciones en cuanto a grabar. Si estamos pensando en que esta lección que estamos preparando, esta presentación en PowerPoint, esta clase, la queremos grabar para dejársela a nuestros estudiantes, es importante tener en cuenta que debemos tener listo un libreto de lo que vamos a decir para que no nos extendamos demasiado, porque a veces si no preparamos ese libreto, se nos ocurren ejemplos, se nos ocurren ideas y entonces eso puede hacer que la presentación dure más de lo que nosotros queremos. Eh, También buscar un lugar silencioso para grabar, si estamos en nuestras casas, decirle a nuestros familiares, mira, voy a estar grabando por un periodo de tiempo y manejar eso. Hay muchas ideas, ¿verdad?, que quizás se nos puedan ocurrir, pero asegurarnos de que tengamos un lugar silencioso y probar con una o dos diapositivas para saber si está funcionando el micrófono y cómo es que está sonando nuestra voz. Porque a veces grabamos una clase completa y nos damos cuenta que quizás había un ruido extraño que se escuchaba de fondo u otra particularidad. Así que es importante eh, probar primero con una o dos diapositivas, de modo que si ocurre algo, pues no perdamos el trabajo completo. Bien, esto ha sido todo por este tutorial. Ahora a preparar las lecciones virtuales. Otras mini lecciones que he preparado es cómo grabar una clase desde PowerPoint y cómo añadir texto a las imágenes.